Bien, el tema de hoy es uncinariasis. Esta es otra geohelminthiasis, al igual que ascaris, que tricocéfalos. Es una enfermedad muy común en nuestro país y que se caracteriza fundamentalmente por anemia, ¿no? Estos gusanos son hematófagos y causan problemas pulmonares y también digestivos, pero lo más importante es la anemia. Y también es, como hemos visto en los anteriores, como son geohelmintos, son parásitos que viven en climas cálidos y en este caso principalmente se adquiere por la piel, sobre todo Necator americanos. Entonces, los gusanos que están comprendidos en esta enfermedad que se llama uncinariasis son dos en realidad: el Ancylostoma duodenale, propio del Asia, y Necator americanus, que pareciera por el nombre que fuera americano, pero no, es de África y vinieron con los esclavos de África a América y ahí se quedó, ¿no? Y entonces tenemos estos dos gusanitos que son los que causan problemas de anemia severa, realmente, anemia crónica severa, ¿no? Por deficiencia de hierro. Entonces, estos gusanos tienen esta característica. Estos en realidad estos Necator americanos, hembra y macho. Estos gusanos miden alrededor de 1 centímetro. No es necesario que aprendan, pues, que el ancylostoma mide digamos 1 centímetro, .1, Necator 9.1, etcétera. No es necesario. Lo necesario es que ustedes sepan que están alrededor de 1 centímetro, poco menos, un poco más, que son de color blanquecino, que son alargados, y que el Necator siempre es un poco más pequeño y más delgado que Ancylostoma duodenale, ¿no? Eso es lo que tienen que saber entonces en la morfología general. Sin embargo, hay detalles que es bueno conocerlos, porque estos gusanos tienen una boca en la cual existe una cápsula bucal. Después vamos a ver esa cápsula bucal que tiene dientes o placas según la especie. Son alargados, como hemos dicho, y tienen una terminación, como en este caso, por ejemplo. Este es un machito de Necator y esta es la hembra, que termina en punta. El macho no, el macho termina en una bolsa copulatriz. Entonces, lo que llama la atención entonces es la boca con una cápsula bucal que tiene dientes o ganchos. Ahorita vamos a ver la diferencia. Lo otro importante es el esófago. El esófago es muscular, muy poderoso, que sirve para poder succionar la sangre, por eso que consumen gran cantidad de sangre. Después tenemos el aparato digestivo que termina en la región anal, igual en el macho, pero en el macho termina en una cloaca, como hemos visto anteriormente, ¿no? El aparato reproductor en la hembra tiene un ovario, útero, y finalmente la vagina y la vulva, que miren dónde está en la unión prácticamente de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior. Sin embargo, en Necator, este es Ancylostoma, en Necator americanos está más o menos a la mitad. Por eso se dice que cuando hacen una cópula se forma como una Y, ¿no? Bueno, por el tamaño pequeño también del macho. Pero aquí en Ancylostoma la vagina está un poco más abajo, mientras que en Necator un poco al centro. Después en el macho tenemos el testículo, ¿no? Vasos deferentes, vesícula seminal, conducto eyaculador y finalmente va a la cloaca también. Y esta parte es la bursa o bolsa copulatriz, que tiene una espícula copulatriz, ahí se ven 2 y tiene unas digitaciones muy características, ¿ya? A diferencia de la hembra que termina en punta. En el caso de Ancylostoma duodenale, esa punta es con una pequeña espina que apenas se ve. Bien, esto es lo que les decía en relación a la cápsula bucal. Vean, esta es la cápsula bucal de Ancylostoma duodenale con 4 dientes, 2 pares de dientes, muy importante. Mientras que en el caso de Necator americanos tiene 2 placas cortantes, ¿no? Para cortar
los tejidos y poder succionar sangre. Entonces son diferentes ya desde la bolsa copulatriz, de la cápsula bucal, también son diferentes en la bolsa copulatriz y también en la ubicación de la vulva. Entonces, luego vamos a ver, esta es la bolsa copulatriz en el caso de ancilostoma, es ancha, abierta, se dice como en forma de campana, a diferencia de que este es Necator, que es en forma de puño, ¿no? Y acá lo pueden ver, más redondeado en forma de puño cerrado, y este es en forma de campana. Ancilostoma, entonces, recuerden, un poco más grande, más gordito, tiene cápsula bucal con 2 pares de dientes y su bolsa copulatriz en forma de campana. Necator, la cápsula bucal con placas, la bolsa copulatriz en forma de puño, y en la hembra la vulva está más o menos a la mitad del gusano, ¿no? Y además, bueno, seguimos con la morfología. Esto es para que vean el esófago que presentan estos gusanos, muscular, con mucho músculo, para succionar sangre. Además tienen otros elementos para succionar sangre, que es la cápsula bucal que muerde, rompe, y también tienen enzimas que producen anticoagulación para que puedan succionar gran cantidad de sangre. Esta es la terminación de un Necator americano, miren, en punta, muy agudita, y este es el caso de Ancylostoma duodenale, más redondeado, pero si ustedes pueden ver acá hay una espina que se llama espina caudal, que no la tiene la hembra de Necator americano, solo lo tiene Ancylostoma duodenale, ¿no? Y estos son los huevecillos con blastómeras, ¿no? En realidad no hay diferencia morfológica evidente entre los huevos que eliminan Necator o Ancylostoma. Algunos dicen que hay algunas diferencias, que colorea uno con una sustancia, con Nielsen, por ejemplo, dicen que uno colorea, el otro no, etcétera, pero en realidad no, desde el punto de vista práctico, no hay, digamos, diferencias de los huevecillos. Entonces, cuando nosotros encontramos huevos de estos gusanos, no decimos huevo de Ancylostoma o de Necator, decimos huevos de uncinarias, ¿no? Porque puede ser cualquiera de los dos. Y luego estos huevos van a desarrollar en el suelo y van a producir larvas. Estas larvas se llaman rhabditoides en estadio L1, L2, y la larva 3 se llama filariforme. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? La cavidad bucal, miren, esta es una cavidad bucal larga. Esto es importante en rhabditoides porque va a permitir diferenciar de otro gusano, larvas de otro gusano, que es Strongyloides stercoralis, que vamos a ver después. Pero tiene una boca corta. Pero en general la diferencia fundamental entre una larva filariforme y una larva rhabditoide, ¿cuál es? El tamaño. Estas están alrededor de 250 micras y estas están alrededor de 500 hasta 700 micras. El tamaño ya es importante. Pero hay otro detalle, es que estas larvas filariformes tienen una cubierta, ¿no? Una vaina que las cubre completamente y que ya no les impide alimentarse. Entonces la larva filariforme ya no puede alimentarse, ya no puede reproducirse ni seguir su ciclo. Si es que no infecta a una persona, ahí va a morir en unos 40 días, 50 días más o menos. Mientras que la rhabditoide no, es la rhabditoide 1 y después se convierte en la rhabditoide 2 y después en filariforme. Pero vean su cavidad, recuerden esto para diferenciarlo con Strongyloides. Cavidad bucal larga y primordio genital pequeño. Entonces es como una regla mnemotécnica, ¿no? Cavidad bucal grande y primordio genital pequeño. Entonces esto es lo que va a dar origen al aparato reproductor. Y entonces este primordio genital es pequeñito, casi no se ve. Mientras que cuando veamos las larvas de Strongyloides, las larvas rhabditoides, la cápsula bucal será pequeña y al contrario, el primordio genital será grande. Pero en este caso, bucal larga, grande, y primordio genital, que está aquí, primordio genital, o enlaje también le llama, que se llama es pequeño. Pero lo característico de la larva rhabditoide es el esófago.
es un esófago rhabditoide, así como un bulbo. Y esto viene de otra especie, de otra familia que es Rhabditis, que tiene característicamente un esófago muscular, pero en forma de bulbo. Y entonces a esto se le llama esófago rhabditoide, y por eso a esta larva también se llama larva rhabditoide. En este caso ya no, el esófago es largo, ya no es rhabditoide, es una larva filariforme que termina en una punta muy aguda, que también diferencia de las larvas filariformes cuando veamos estrongiloides. Recuerden esto, entonces punta, termina en una punta muy aguda y está con una cubierta transparente, una cutícula transparente que la envuelve completamente. ¿Listo? Entonces, seguimos con el ciclo de vida. Este ciclo de vida, bueno, no es tan complejo, pero es diferente a los de lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, la localización es intestino delgado, ¿no? Ellos están en el yeyuno, en el ilio, están prendidos, y ahí está, perdón, el duodeno y el yeyuno, ¿no? Ahí están prendidos, fundamentalmente, en realidad todo el intestino, pero fundamentalmente en el duodeno, yin y yeyuno. Y entonces están ahí prendidos con su cápsula bucal, succionando sangre a través de su esófago y utilizando enzimas que van a permitirles succionar sangre completa, ¿no? Con plasma, con eritrocitos, con todo. Y entonces a veces se cambian de sitio, dejan sangrante, sobre todo para copular, cambian de sitio, y que se llama la hembra fecundada va a colocar huevos, ¿no? Estos huevos que caen aquí son huevos con una cubierta que tiene solo una capa muy transparente que permite ver claramente las blastómeros en su interior. Eso es característico de estos huevecillos que miden más o menos unas 60 micras, ¿no? Y entonces estos huevecillos caen al suelo, tienen que caer a un suelo, mire, que tenga temperatura importante de 20 a 30 grados, que tenga humedad, ¿no? Relativamente alta, 80, 90%, y que tenga sombra y suelo, pero ya el suelo no va a ser arcilloso como era Ascaris y Tricocéfalos. Ahí van a desarrollar larvas y tienen que moverse, y la arcilla va a impedir que se muevan estas larvas. Además, estas larvas se alimentan, entonces necesita un suelo que tenga una mezcla así de arcilla, que tenga de arena, pero que tenga restos orgánicos. Lo más importante es que tenga restos orgánicos, para que una vez que se ha formado esta larvita, que es la larva 1, se rompa, y entonces esta larva rhabditoide, que en realidad es larva 2 nada más, esta es la larva 1, esta es la larva 2 rhabditoide, y esta larva 2 rhabditoide se convierte en larva 3 filariforme, ¿no? Acá hay un pasaje de larva 2 a larva 3, es importante, la larva 2 rhabditoide a la larva 3 filariforme. ¿Y cómo pasa este estadio? Porque pierde su envoltura, su cutícula, y se alimenta más y crece de tamaño. Esta es una larva que mide 250 micras, pero este es 500 o a veces más, 700 micras puede llegar a tener. Y entonces ya tenemos la larva 3 filariforme, que como hemos dicho tiene una vaina que tiene forma de aguja, es como una aguja realmente. Acá se le ha hecho un poquito ancha para ver los detalles, pero en realidad es como una aguja, y que tiene movilidad y tiene un tropismo especial por la temperatura del humano. Entonces apenas una persona se acerca al suelo, pone la mano, pone el pie, cualquier parte de su cuerpo que esté descubierto y que pueda atraer a esta larva se va a meter por la piel. Eso es fundamentalmente para el caso del Necator. Miren, acá ya hay diferencias. Entonces, hasta aquí la larva 2 rhabditoide no hay ningún problema, se formó en las dos especies. Pero la larva 3 filariforme de Necator americanos, casi en el 100% entra por vía dérmica, por la piel. Mientras que en el caso de ancilostoma se ha demostrado que un buen porcentaje, digamos un 60-70%, entra por vía oral.
y un 30% entra por la piel. Entonces hay diferencias, ¿no? Hay diferencias en este caso. Entonces, si esta larva es de Necator americanus, va a ir por piel. Y si entra por piel, va a perforar la piel, tiene enzimas, tiene movilidad, tiene forma, y va a alcanzar un vaso sanguíneo, y a través del vaso sanguíneo se va a ir al corazón y de ahí al pulmón. Y en el pulmón va a tener que romper el endotelio, romper el saco alveolar, caer al saco alveolar y convertirse en larva 4. Entonces hay una muda y se convierte en larva 4. Esta larva 4 avanza por el tracto respiratorio, bronquiolos, bronquios, tráquea, epiglotis, faringe y esófago. Y otra vez llega al intestino para convertirse en larva 5, que es el juvenil, crece un poco más y es el adulto, hembras y machos. Eso es Necator. Pero ancilostoma, ¿qué hace? Puede entrar y hacer esta vía también cutánea, pero ancilostoma no desarrolla en el pulmón, no pasa de larva 3 a larva 4. Si entra por el pulmón, va a atravesar todo el endotelio, el alveolo, etc., y regresa siempre con larva 3 para convertirse en larva 4 en el intestino. ¿En qué parte? Se mete a la mucosa intestinal la larva 3 y en la mucosa va a desarrollar un poco más, sale y se convierte en larva 4 y después en adultos. Miren, entonces es diferente. Si es que entonces ancilostoma entra por la piel, se pasa de frente para desarrollar en el intestino delgado. Y si entra directamente por la vía oral, lógicamente igual va a desarrollar a larva 4 en el intestino. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que Necator americanus da más compromiso pulmonar que ancilostoma, ¿no? Pero al final ambos van a entrar y van a consumir sangre en el intestino delgado. Entonces, la localización intestino grueso, estadio de salida, huevo, ¿no? Es un huevo, ¿no? Inmaduro con una masa embrionaria en forma de blastómeras. El mecanismo de transmisión es el fecalismo también, igual que hemos visto. El desarrollo en el suelo consiste en que se desarrolla el huevo, se forma una larva 1 que sale del huevo y se convierte en una larva 2 y esta larva 2 en una larva 3 en el suelo. Entonces el estadio infeccioso ya no será un huevo, sino será sería una larva filariforme. El estadio infeccioso es esta larva 3 filariforme. Miren esa diferencia ahí. Y el mecanismo de infección, hemos dicho Necator por piel, fundamentalmente, y ancilostoma por piel, pero fundamentalmente por vía oral. Entonces el mecanismo de infección será para Necator, caminar descalzo, por ejemplo, tocar la tierra, y en el caso de ancilostoma, consumir alimentos o agua contaminados con larvas filariformes. Y este ciclo de luz, ¿quién más es ciclo de luz? Los que van por piel y llegan al pulmón para regresar al intestino. Los otros, los que van directamente por vía oral, no hacen ciclo de luz. ¿Listo? Ese es el ciclo. En cuanto a la patogénesis, como verán, puede producir daño a nivel de piel e intestino. ¿Quiénes? Las larvas. Las larvas que entran por la piel, o si entran por la vía oral, van a destruir el intestino también para hacer su muda, para desarrollarse. Entonces, hay un daño causado por las larvas, ya sea en la piel, ¿no? Hace una destrucción de ahí de la piel con enzimas, se mete, alcanza un vaso sanguíneo, y entonces vamos a tener un daño destructivo, inmunoalérgico e inflamatorio. Toda la vaina que hemos dicho de Uncinarias, que tiene una vaina que le cubre totalmente a la larva filariforme, se va a quedar en la piel, si es que entra por piel, y si entra por boca, va a quedarse esa larva en la mucosa intestinal, causando pues un daño inmunológico e inflamatorio importante. Entonces, ¿de qué depende este daño? Del tamaño, la forma, de la movilidad, en forma de aguja, se mueven, tienen enzimas, y lógicamente también de la cantidad de larvas. En cuanto a el adulto, los adultos causan a nivel intestinal, ¿no es cierto?,
consumen sangre, por lo tanto causan un daño exfoliatriz. ¿Y de qué depende eso? De la alimentación del gusano, de su esófago, ¿no? Del número de gusanos, las enzimas que tiene, que son anticoagulantes. Miren, esta es una enzima anticoagulante muy poderosa. Los chilenos estuvieron trabajando con esto, no sé en qué quedarían, pero estaban trabajando para utilizar estas sustancias anticoagulantes como medicamentos. Ustedes saben que mucha gente tiene formación de trombos, etcétera, de trombosis, se usa anticoagulantes. Y entonces estaban usando esta sustancia de las uncinarias porque es muy poderosa, en cantidades pequeñísimas causan una anticoagulación muy buena. Pero bueno, eso es un trabajo que no, la verdad es que no sé en qué quedaría. Bien, a nivel pulmonar, como hemos dicho, es el Necator americanus, que hace un pasaje de larva 3 a larva 4. Eso significa que hay una muda, hay una pérdida de la cubierta que se queda en el pulmón y por eso desencadena un daño, digamos, en el pulmón, que es de tipo primero destructivo, las larvas, inmunológico por las cutículas que quedan y finalmente hay todo un proceso inflamatorio. ¿De qué depende eso? Del tamaño, de la forma, de la movilidad, de las enzimas que tiene. Pero también es un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Y entonces da un daño inmunoalérgico por la presencia de estos antígenos parasitarios de las cutículas de las larvas que están en el parénquima pulmonar. Y lógicamente hay una respuesta inflamatoria por la destrucción, por el daño inmunológico, dando inflamación que es propia de la reacción del hospedero. Esta es entonces la patogénesis de esta enfermedad. Veamos la clínica. Entonces, si Necator americanus pasa por pulmón, y entonces lo que va a haber es un síndrome de Leffler, que ya lo conocemos: tos, expectoración hemostóica, fiebre, disnea y dolor torácico. Eosinofilia local y periférica, digamos moderada, leve a moderada. Y hay también focos de condensación cambiantes. Entonces, pero tenemos que tener presente que este síndrome pulmonar por Necator no es igual al de Ascaris. Por ejemplo, Ascaris produce pues mucha más reacción debido a que tiene cambio de larva 2 a larva 3 a larva 4. En este caso solo hay un cambio de larva 3 a larva 4. Entonces hay menos contacto con el pulmón, menos cutículas que quedan en el pulmón y eso hace que el síndrome de Leffler sea menos importante. Sin embargo, siempre considerar que este síndrome de Leffler, tanto en Ascaris lumbricoides como en Necator o en los que cualquiera que veamos, está muy relacionado a el paciente. Cuando un paciente nace en una zona endémica, el síndrome de Leffler es leve, no es muy importante. Pero si una persona ya de adulta va a una zona endémica y se infecta, el síndrome de Leffler es muy intenso, con mucha clínica, muchas manifestaciones, ¿no? Eso sí hay que tenerlo presente. Después tenemos un síndrome digestivo, que en realidad no es tan importante. Puede haber dolor abdominal por las lesiones que se producen en el intestino, puede haber algo de diarrea, que el intestino trata de eliminar estos gusanos que están pegados en su mucosa, pero no es tan importante. Sí, más bien hay un síndrome general, que puede darse con dermatitis en el sitio del ingreso de las larvas, en el caso de Necator, o ancilostoma cuando entra por piel. Entonces hay una lesión, que esto se puede ver en personas blancas, se puede ver el trayecto venoso de los capilares, cómo avanza y de color rojizo intenso, ¿no? Se nota ahí como un trayecto de estos gusanos, de estas larvas. Otra característica importante es la anemia, ¿no? Eso sí, recuerden la anemia, y esto quizás recordarles aquí en este caso, la sangre, en patogénesis, se dice que un gusano de ancilostoma consume más o menos alrededor de 400 microlitros por gusano y por día, es decir, más o menos 0.4 mililitros
por gusano y por día. Eso es ancilostoma. Necator más bien, no tanto, más o menos alrededor de 50 microlitros por gusano por día. Entonces, miren, recuerdan cuando hablamos de tricocéfalos. Tricocéfalos consumía 5 microlitros. Necator consume 50 microlitros. Y ancilostoma casi 10 veces más, alrededor de 400 microlitros, casi 500, digamos. Si fuera así, sería 5, 50, 500, ¿no? Pero no llega tanto a 500, sino 400, 350. Pero son microlitros por gusano y por día. Imagínense cuando hay pues 10.000 gusanos, es un problema serio de esta anemia, ¿no? Entonces en la clínica esta anemia va a ser importante, ¿no? Una anemia crónica y hipocrónica, microcítica, que realmente afecta al paciente, ¿no? He tenido pacientes que tenían 4 de hemoglobina, 3.5 de hemoglobina, y bueno, no solamente este gusano, sino tricocéfalos y otros más, ¿no? Y entonces, lógicamente, el paciente puede movilizarse con cierta lentitud, con cierta dificultad, pero se moviliza debido a que es una anemia crónica, no es aguda, sino entraría en shock y se muere. Entonces el paciente incluso dice, doctor, no me siento muy bien, y es por la anemia, pues una piel ceniza, toda pálida. Y esto estaba muy relacionado con gente que trabajaba en las minas, en los lugares donde se colecta oro, en la selva, o en las minas mismas de los valles interandinos, donde había estos gusanos, caminaban descalzos, y entonces los pacientes se morían por anemia y desnutrición, lógicamente que se agrega por la mala nutrición, y era conocido pues como la anemia de los mineros, ¿no? Entonces una anemia importante. Y la desnutrición que se acompaña, porque cuando este gusano succiona sangre, también succiona plasma y hay proteínas. Entonces estos pacientes se hacen hipoproteinemia, y esa hipoproteinemia a veces se manifiesta por edema de miembros inferiores, ¿no? Por la falta de esta proteína que retenga los líquidos en el espacio intravascular. Entonces, eso es lo que tenemos de síndrome general, pero también, como en todas las parasitosis, hay complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente en estos? Es la piodermitis, o sea, esa lesión en la piel por la que entra una larva produce intenso prurito. Es un cuerpo extraño, es una vaina que se quedó ahí en la piel. Y entonces la persona va a recurrir a rascarse, digamos, a quitarse el prurito, y con las manos generalmente no muy limpias, y esto lleva a bacterias, fundamentalmente estreptococo. Y si se hace una piodermitis por estreptococo beta hemolítico, ustedes ya conocen que eso puede desencadenar una glomerulonefritis post-estreptocócica. Y eso puede ser hasta causa de muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la infección de la piel, que también puede llevar a una celulitis, ¿no? En algunos casos. Pero hay que tener presentes estas complicaciones por el ingreso por la piel. En el caso de Necator, fundamentalmente. Luego veamos el diagnóstico, entonces la sospecha clínica. ¿Cómo es esta sospecha clínica? El paciente viene fundamentalmente por anemia, ¿no? Por anemia. Puede haber lesiones en la piel, puede haber compromiso pulmonar, tos con expectoración hemostoica, puede haber algo de eosinofilia moderada, leve a moderada, puede haber, ¿qué se llama? A veces estos pacientes pueden tener algo de dolor abdominal, y entonces, y síndrome pulmonar, ¿no? Entonces, pero eso es importante pensarlo dentro de un contexto de la epidemiología. ¿Qué quiere decir esto? Que es un paciente que viene de selva, que viene de zonas donde existe esta enfermedad, que camina descalzo, que tiene malos hábitos, ¿no? Y entonces hay que hacer un examen de esputo. El examen de esputo quiere decir que
podemos encontrar las larvas que están migrando. No es común, les diré que esto no suceda, ¿no? A veces de casualidad uno pide el espunto, puede encontrar eosinófilos, sí, pero a ver, es bien difícil encontrar larvas, ¿eh? Muy difícil, pero se puede hacer. Luego la radiografía, las imágenes de condensación cambiantes que habíamos mencionado, entonces es importante y que pudiera explicarnos estos focos de condensación cambiantes que ayudan al diagnóstico del síndrome de Leber. En el hemograma podemos encontrar eosinofilia leve, a veces algo moderada, ¿ya? O sea, podemos encontrar 8, 10, 12 eosinófilos por ciento, entonces eso es importante también para el diagnóstico. Y finalmente el laboratorio, ¿no? En el laboratorio tenemos el método cualitativo, que es el método de Telemann, que esto nos va a permitir decir si hay huevos de uncinarias. Recuerden, no podemos decir huevos de ancilostoma o de Necator. De uncinarias en general porque no se distingue. Entonces eso nos dice el método de Telemann cualitativo. Y el cuantitativo es el CATO-CATS, que nos permite establecer la intensidad de la infección. Entonces hablamos de una infección leve cuando hay menos de 5.000 gusanos o intensa cuando hay más de 50.000 huevos por gramo de ese. Entonces si tenemos menos de 5.000 huevos por gramo de ese, estamos hablando de infección leve. Si hablamos de 5.000 a 50.000, estamos hablando de una infección moderada, y si hablamos de más de 50.000 huevos por gramo de heces, huevos por gramo de heces, entonces la infección es intensa. Bien, aquí en el laboratorio hay otra técnica que la hemos mencionado, que no le he anotado acá porque muy rara vez se hace, más es para investigación. Es la técnica de Harada-Mori. Harada-Mori, ustedes pueden recordar y revisar, en todo caso, en las prácticas que hemos desarrollado. Esta técnica de Harada-Mori consiste en cultivar los huevos que elimina una persona que tiene uncinarias, con la intención de lograr cultivar hasta que se formen larvas filariformes. ¿Cuál es la intención de esto? La intención es de determinar si los parásitos adultos o sea, la parasitosis es por Necator americanos o por Ancylostoma duodenale. ¿Por qué? Porque en los huevos no nos vamos a ver diferencias, pero cuando cultivamos estos huevos y logramos las larvas filariformes, ahí sí podemos hacer comparaciones, que son mínimas, que son de especialistas. Por eso que no lo considero mucho acá, porque no es parte de las competencias que ustedes deben tener. Pero el método de Harada-Mori permite obtener larvas filariformes de uno y otro, que aparentemente son muy parecidas, las larvas filariformes, ¿eh? No estoy diciendo con ratitoides, sino filariformes. Y estas larvitas tienen pequeños detalles. Por ejemplo, hay que medir la distancia del esófago, cuánto de esófago tiene. Hay que medir cuánto queda entre donde termina la larva y donde termina la vaina que le envuelve. También ese es otro dato importante. Y después medir, digamos, determinar si tiene o no tiene estrías en la vaina, que eso habla también de que sea Necator. Entonces, para diferenciar Necator de Ancylostoma, en realidad hay dos técnicas. Una es hacer el método de Harada-Mori para obtener a partir de huevos que elimina la persona en las heces, obtener larvas filariformes y allí poder diferenciar si pertenecían a Necator o a Ancylostoma. ¿Ya? Y entonces, esa es una. La otra es darle tratamiento y un purgante para que eliminen los adultos, que dejan de prenderse la mucosa. Entonces ahí uno hace recuentos de adultos para ver cuál es la infección, si es Necator o es Ancylostoma. Recuerden que en este caso la importancia radica fundamentalmente en que Ancylostoma produce mayor sintomatología anémica, ¿no?
pero a los dos al final producen. Y si vemos desde el punto de vista clínico, el tratamiento es igual para los dos. O sea, los clínicos no se hacen problemas, ya le dicen que el paciente está eliminando huevos de uncinarias, inmediatamente le da el tratamiento y se acabó el asunto, ¿no? Pero hay investigaciones, por ejemplo, investigaciones que han tratado de determinar cuál es la prevalencia en nuestro medio, o sea, en nuestra selva, si es más de Necator o es más de Ancylostoma. Y se ha encontrado que más del 50%, mucho más, es de Necator. Digamos un 10-15% que es de ambas, mixto, y un 5-10% de Ancylostoma solamente, ¿no? Entonces, quien lleva, digamos, la ventaja es la infección por Necator americanus en todo caso. Bien, eso es en cuanto al diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, igual lo que les estoy diciendo es costa, sierra. En la costa no es muy frecuente, puede haber pues digamos, una cantidad de una prevalencia de menos del 5%, en sierra, en valles interandinos, porque en la puna, en el altiplano en realidad no hay mucho de esto, puede estar entre 5 a 10%, y en selva, ahí sí la prevalencia es muy alta, más del 50, 60, 70%, ¿no? Quizás en estos últimos años ha disminuido por las mejores condiciones de vida, pero en la zona selvática del bosque, en realidad, donde están las casas rurales, ahí sí hay una prevalencia bastante alta. ¿Qué factores del hombre favorecen estas uncinarias? El fecalismo, fundamentalmente. Seguimos con los fecalismos. Si la gente no defecara en el suelo, no habría esta parasitosis. Entonces el hombre elimina huevos de uncinarias en las heces, ¿no? Hábitos. Bueno, aquí los hábitos fundamentales son caminar descalzo, ¿no? El trabajo en la agricultura, donde están sin zapatos, que agarran la tierra con la mano, entonces fácilmente se infectan ahí las personas. Consumo de alimentos mal lavados, de agua también, en el caso de Ancylostoma sobre todo. Luego tenemos la pobreza, que va de la mano, la gente vive en lugares muy alejados, con extrema pobreza, y entonces fácilmente son presa, no tienen ni para los zapatos, y entonces son presa pues de esta enfermedad, ¿no? Y también tiene que ver mucho la parte laboral, ¿no? La gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en agricultura, en minería, etcétera, son los que están más expuestos a esta enfermedad. Bueno, y factores del parásito. Aquí los huevecillos no son muy resistentes, en el sentido de que rápidamente, más o menos en 2 semanas, son 14 hasta 20 días más o menos, se desarrolla el huevo en el suelo y produce larvas filariformes. Y entonces esas larvas filariformes tienen que infectar en 40 días y no mueren.
O sea, aquí no es que el huevo puede permanecer en el suelo por mucho tiempo, no. 4 o 5 días ya reventó ese huevo y salió una larva raditoide. Entonces, la longevidad sí es importante para mantener esta infección. Los Ancylostoma vernales viven alrededor de 5 años y Necator puede vivir de 10 a 15 o más años todavía. Y entonces todo ese tiempo está succionando sangre y está eliminando huevos para la transmisión de la enfermedad. Y la oviposición es alrededor de 5.000 huevos por gusano por día, en el caso de Necator, hecho Necator, y en el caso de Ancylostoma, al revés, Ancylostoma alrededor de 5.000 y Necator alrededor de 10.000 huevos por gusano y por día. Entonces miren, esto es la importancia de estos factores del parásito para mantener la especie, ¿no? La longevidad de los gusanos y la oviposición. Bien, entonces vamos a ver qué hacemos con la profilaxis. ¿Cuál será el factor más importante para evitar la infección, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el problema es caminar descalzo. Ese es el problema. Si uno camina descalzo se va a infectar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar estas botas. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar a la selva y se metan al bosque, tienen que usar estas botas. Cuando llueve, hay que usar estas botas. A los turistas les dan botas para que entren al bosque. Si no tienen botas, no pueden entrar al bosque porque se van a infectar. Acá se van a infectar. Entonces, una medida profiláctica importantísima, sobre todo para el Necator, es el uso de calzado y de estas botas altas para cuando se meten al barro o al campo, entonces puede a veces uno hundirse y la bota le protege. Pero para el caso de Ancylostoma, siempre mantener el lavado de frutas y verduras, ¿no? Ahí pueden venir las larvitas. Recuerden que no solamente es por caminar descalzo, si uno pone la mano en el suelo, inmediatamente también las larvas entran por la mano, o sea, por cualquier parte de la piel. Bien. El consumir agua para Ancylostoma sí puede estar que estén larvas filariformes en el agua, o en la mano es más bien difícil que estén en la mano, lo más probable es que se metan por la piel de la mano, pero de todas maneras siempre es útil el lavado de las manos. Y finalmente, el control. Entonces ahí sí me pueden ustedes ayudar. ¿Cuál será el problema fundamental para desarrollar el control? ¿Qué dice? ¿Cuál es el problema fundamental de la transmisión de esta enfermedad? ¿Quién me dice? Para que participen también ustedes, ¿no? ¿No hay nadie? ¿Cuál es el problema fundamental en la transmisión? Doctor, el fecalismo. Muy bien, este es el fecalismo. Entonces, esto es el problema fundamental. Entonces, ¿qué hacemos? Las letrinas, ya lo saben, ya hemos visto en otras parasitosis, la educación, y hemos visto mejorar la economía, y finalmente el tratamiento masivo que funciona muy bien también para esta parasitosis. Entonces, eso es las formas de control. Y el tratamiento, estas drogas felizmente son sensibles a muchas drogas, como el Ascaris, por ejemplo, al palmotripirantol, a la piperacina, al albendazol, al mebendazol. Cualquiera de ellos funciona muy bien para esta parásito. O sea, no se hagan problemas en el tratamiento. Pueden dar tratamiento a todos. Por eso que también funciona el tratamiento masivo. Drogas muy simples pueden funcionar muy bien. Bien, y con eso, digamos, terminamos las uncinales. Si hubiera alguna pregunta mientras que cambio de diapositivas, pues, con todo gusto les puedo responder. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos a otra parasitosis, estrongiloides. Esta parasitosis sí tiene que aprenderla muy bien, porque esta es una parasitosis no tan frecuente como las otras, pero mucho más dañina. Puede incluso causar la muerte de las personas. Miren, ¿no? Qué importancia tiene esta. También es una geomitiasis. Entonces vamos a ver la estrongiloidiasis.
La estrongiloidiasis entonces es una geohelmintiasis del intestino delgado caracterizada por síntomas pulmonares y digestivos, pulmonares sobre todo y digestivos, y también intensos a nivel digestivo, y relacionada a inmunosuprimidos. Los pacientes con inmunosupresión hacen lesiones severas, enfermedad severa con estrongiloidiasis. Frecuente en climas cálidos y adquiridas por piel. Acá sí entra por piel, sí o sí. No hay que poder entrar por vía oral. Todos entran por piel. ¿Cuál es el agente etiológico de esta estrongiloidiasis? Es el Strongyloides stercoralis. Un gusanito pequeñito, que en realidad es la hembra. No, el macho no es parásito, solo la hembra. Es un gusanito pequeñito que puede tener 2 milímetros, 2 milímetros, un poquito más, alrededor de 2 milímetros, no es pequeñito. Entonces recuerden ustedes, Ascaris 30 centímetros, tricocéfalos 4 a 5 centímetros, uncinarias 1 centímetro y milímetros, ¿no? 2, un poco más de 2 milímetros, la hembrita, el macho más pequeñito. Esta es la hembra, ¿no? Vean su aparato bucal, tiene su esófago, a veces se suele ver en esta parte huevecillos dentro de la hembra, que es muy característico, los huevecillos, y una terminación en punta. Esta es la hembra parásita de Strongyloides stercoralis. Y entonces acá veamos, esta es la hembra de Strongyloides stercoralis, miren los huevecillos, están aquí en su interior, y para que se compare con el machito, ¿no? Aquí está el machito más pequeño, ¿no? Que tiene alrededor de 0.7, 0.8 de milímetros, casi no llega al milímetro. Ese es el machito. Entonces, pero el machito no es parásito. Miren, interesante que el macho no es parásito, solo la hembra es parásita. Bien. Puede tener 700 micras, a veces un poco más. Bueno. Acá veamos la morfología de las larvas. En realidad los huevecillos casi no se ven. Entonces lo que tenemos que aprender a distinguir son las larvas. Y miren acá las larvas filariformes, estas son larvas filariformes que les decía, ¿no? Este es de Strongyloides stercoralis y este es de Uncinarias que hemos visto. Entonces su esófago es más corto y acá es mucho más largo. Ambas son filariformes, no tienen esófago rhabditoide, son esófagos rectos. Pero miren, la cola, bueno, de Strongyloides puede llegar a tener 700 micras, un poquito más que Uncinarias. Y miren, la cola termina en una punta muy aguda y tiene una vaina que le cubre notoriamente. Uno puede ver la vaina transparente que está cubriendo a toda la larva. En el caso de Strongyloides, no termina en punta, termina en una muesca, o como si se hubiese quebrado esta punta, ¿no? Cola hendida le llaman. Entonces está cortada ahí. Eso es característico de la larva filariforme de Strongyloides. Y la cubierta que tiene acá la cutícula, la vaina que la envuelve completamente y que se ve, acá la vaina existe, pero hay que utilizar preparaciones especiales porque es muy pegada a la larva. O sea, la vaina se pega mucho a la larva y no se puede ver acá, no. Está muy por fuera y se ve fácilmente en la suciedad. Bien, estas son larvas 3 filariformes. Esta es la larva rhabditoide, más bien. Esta es una larva rhabditoide, mide 250 micras. Miren el esófago voluminoso, rhabditoide, típicamente rhabditoide, ¿no? Y este es el primordio genital, que en Uncinarias dijimos que era la boca corta, la boca larga y el primordio genital pequeño en las larvas rhabditoides. Aquí más bien la boca es corta, muy pequeña, de ahí viene ya el esófago, pero tiene el primordio genital, que es este, que es muy grande. Entonces recuerden la regla mnemotécnica. Uncinarias, boca larga, primordio genital pequeño. Strongyloides, boca corta, y al revés el primordio genital grande. Termina en punta, 250 micras, muy móviles. Esto es lo que vamos a ver en el diagnóstico, no vamos a ver huevos. ¿Eliminan las hembras, eliminan huevos? Sí. ¿Parecidos a los de Uncinarias? Sí. Un poco más grandes, sí, es un poquito más grandes. Y entonces,
no se ven estos huevecillos en las heces porque vamos a ver cómo es el ciclo, ¿ya? Entonces el ciclo de vida es un tanto interesante. La localización de los adultos es en el intestino delgado, generalmente el duodeno. Allí están las hembras. Miren, ¿eh? La hembra rápidamente cuando desarrolla se mete a la mucosa intestinal. O sea, no está en la luz, está dentro de la mucosa intestinal. Y esta hembra que se localiza dentro de la mucosa, en el espesor de la mucosa, va a colocar huevos, que los coloca dentro de la mucosa intestinal. Estos huevos eclosionan dentro de la mucosa, en el espesor de la mucosa, y lógicamente se quedan ahí como cuerpos extraños. Es importante para ver el daño y la clínica. Entonces se quedan ahí los huevos, eclosionan, sale una larva 1 rhabditoide, y esa larva 1 rhabditoide abandona el espesor de la mucosa, cae a la luz intestinal y lógicamente avanza por el intestino y es eliminada en las heces. Entonces en las heces tenemos una larva 1 rhabditoide que sale y que cae rápidamente al suelo. Miren la diferencia con las otras parasitosis. En las otras parasitosis lo que eliminaba la gente era huevos. Aquí no, se eliminan larvas. Por lo tanto, eso determina otro tipo de diagnóstico, ya no para buscar huevos. Y entonces esta larva 1 rhabditoide que cae al suelo rápidamente muda y se convierte en una larva 2 rhabditoide. Y esta larva 2 rhabditoide se convierte en larva 3 filariforme. Acá está la larva 3 filariforme, que A es el estadio infeccioso, la larva 3 filariforme. Y entonces, ¿por dónde se va a meter? Por la piel, ¿no? Acá estamos viendo por la piel, por la planta del pie o por los bordes. Y entonces esta larva 3 filariforme es el estadio infeccioso y esto se llama heteroinfección. ¿Por qué? Porque es una persona la que elimina las larvas, uno se convierte en larva 2, larva 3, infecta a otra persona, heteroinfección, de una a otra persona, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta parasitosis el ciclo se complica. ¿Por qué se complica? Porque puede haber un ciclo de vida libre. ¿Qué quiere decir esto? Que esta larva 1 rhabditoide, miren la flecha, va a desarrollarse a larva, acá está muy pequeñito lamentablemente, acá se convierte en larva 2, larva 3, larva 4, rhabditoide. Todas son rhabditoides. O sea, ya, porque si se convierte en larva filariforme la 3, ya no puede desarrollarse, tiene que ser infecciosa. Y entonces acá la larva 1 rhabditoide se convierte en larva 2 rhabditoide, larva 3 rhabditoide, larva 4 rhabditoide, y después ya son las larvas 5 juvenil, hembras y machos de vida libre. Acá sí hay machos, acá está el machito, miren, hembras y machos de vida libre. Y entonces, aquí en el suelo va a haber la cópula, la hembra queda fecundada, miren los huevecillos, coloca huevos en el suelo, estos huevos que son iguales a estos huevos, cae al suelo, se desarrolla la larva 1 rhabditoide, la larva 2 rhabditoide y la larva 3. Puede ser esta larva 3 filariforme y ya se vuelve infecciosa, o puede seguir el ciclo de vida libre, es decir, que esta larva 2 rhabditoide se convierte en larva 3 rhabditoide, larva 4 rhabditoide y continúa para formar adultos de vida libre. Bien, entonces ustedes dirán, ¿y por qué esta larva que está saliendo tiene esta vía y no tiene esta otra vía de vida libre? ¿Qué determina que vaya a ser parásita o que vaya a ser vida libre? En primer lugar, es la carga genética que trae esta larvita. Estas larvas, las larvas que se producen, ya sea las que son de vida libre o las que están en el intestino producidas por las hembras, estas pueden tener tres tipos de cromosoma, de pool genético, digamos así. Y entonces hay unas larvas que van a tener un juego de cromosomas, entonces se llama 1N. Otras larvitas van a tener 2 juegos de cromosomas, se llamarán 2N. Y otras tienen 3 juegos de cromosomas, se llamarán 3N. Entonces, solamente las que son 3N, las que tienen 3 juegos de cromosomas, van a ser filariformes.
Y esta larva filariforme es la que ingresa y que finalmente se convierte en una hembra que se llama partenogenética. ¿Qué quiere decir partenogenética? Que no tiene necesidad de ser copulada para poder colocar huevos fértiles. O sea, sigue su reproducción sin presencia del macho. Entonces, pero tiene que tener 3N, 3 juegos de cromosomas y se convertir en larva filariforme. Las que no tienen 3N pueden ser que tengan un N y esa es la que va a dar origen a un macho de vida libre. Y si tiene 2N, 2 juegos de cromosomas, en el suelo va a ser vida libre y se va a convertir en una hembra de vida libre. Entonces la hembra tiene 2 Ns y el macho un N. Entonces se copulan, se juntan y ahí sí pueden colocar huevos que van a producir larvas con un N, 2N, 3N. Y entonces, dependiendo si esta larva 1 y 2 raptitoide tiene un juego, será vida libre, ¿sí? O sea, sigue siendo vida libre. Pero si tiene 2N, también va a tener que ser vida libre para convertirse en... Pero si ya tiene 3N, esa va a ser la que entre por la piel y va a ser una hembra partenogenética. Listo. Entonces recuerden, un N con 2 Ns forman 3N y pueden poner huevos con 1N, 2N, 3N. Solamente la que tiene 3 juegos de cromosomas son las que van a ser infecciosas, van a ser filariformes y van a ser infecciosas y va a dar origen a una hembra partenogenética. Aquí sí hay hembras y machos en vida libre. ¿Listo? Pero además de esto, lo que complica todavía más el tema de esta parasitosis es que existe autoinfección. Como en los otros podía haber infección, no, porque eliminaban huevos inmaduros y esos tenían que caer al suelo necesariamente, o sea, no podía volverse a infectar la persona con los mismos parásitos que está eliminando, o el mismo estadio que está eliminando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Puede haber una autoinfección interna. ¿Cómo es? Que no llega a salir la larva. Esta larvita que se produjo en el intestino, ¿no? En el espesor de la mucosa que salió a la luz y que avanza lentamente, a veces en personas un poco estreñidas, lentamente en el intestino grueso, se convierte en larva 2 y larva 3 filariforme. En realidad, en muchas personas sucede esto, pero la larva 3 filariforme puede ser eliminada, que es raro, pero puede ser eliminada, dependiendo de la inmunidad de la persona. Las personas que no tienen una buena inmunidad, sobre todo celular, van a permitir que esa larva 3 filariforme, que ya está en una persona que esté infectada, vuelva a entrar por la mucosa del intestino grueso, alcanza un vaso sanguíneo y nuevamente hace la llegada al corazón, al pulmón y otra vez regresa como hembra parásita. Miren, o sea que en el intestino grueso se pueden formar larvas 3 filariformes que ya pueden infectar nuevamente a la misma persona y regresa. Eso se llama autoinfección interna. Se da fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. Y si esto aumenta más, ¿qué va a pasar? Una hiperinfección, y ahí sí que la vida del paciente se pone en peligro. Hay otra forma que es la autoinfección externa. Esto es más por hábitos de higiene, que resulta que a veces la gente deja en esta región, en la zona perineal, restos de heces. No se limpia bien, no se lava y quedan restos de heces. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que estas larvitas se quedan en la larva 1 rhabditoide, se queda en el margen anal. Y al quedarse allí, necesitan para desarrollar ¿qué cosa? Temperatura. ¿Habrá una temperatura en la zona perineal? Sí, ¿no? 37 grados. ¿Qué más necesitan? Humedad. ¿Habrá humedad en esa zona? También. ¿Sombra habrá? Bueno, hay una sombra eterna, ¿no es cierto? Y finalmente necesitan de restos orgánicos. ¿Dónde hay restos orgánicos? En las propias heces. Entonces, en esas condiciones, esta larvita 1 rhabditoide se convierte en larva 2 rhabditoide y después en larva 3 filariforme. Y esa es la que va a entrar por
o la piel de la zona perineal, tomando las pudendas, las venas pudendas, ¿no? Y finalmente va a tomar la circulación general, acaba inferior, llega al corazón, al pulmón, ciclo de luz, al intestino para convertirse en hembras parásitas. ¿Está claro? Entonces, ¿quedó claro esto o prefieren que repita los ciclos? Al parecer quedó claro, ¿no es cierto? Entonces, simplemente recuerden que en este caso hay heteroinfección, es la vía casi directa de una persona a otra a través de larvas filariformes. Hay ciclos de vida libre que se dan en el suelo y que producen hembras y machos de vida libre. Esto es importante para el recambio genético, ¿no? Que no se da en este caso. Y finalmente hay autoinfección interna. Sin salir, la larva se convierte en filariforme en el intestino y se mete por la mucosa, alcanza un vaso sanguíneo y se va al pulmón. Y finalmente la autoinfección externa por malos hábitos, que va a permitir el desarrollo de la larva hasta filariforme, se mete por la mucosa de la zona perineal, alcanza un vaso sanguíneo, corazón, pulmón, ciclo de luz y otra vez como hembra parásita. La hembra parásita que se forma una vez que llega la larva 4 al intestino, larva 5 se convierte en larva 5 que es juvenil, y finalmente la hembra, y se mete rápidamente al espesor de la mucosa para colocar huevos en el espesor de la mucosa. Bien, entonces la salida, las ditoides, mecanismo de transmisión, fecalismo, desarrollo en el suelo, sí, todo esto, el desarrollo de la larva, de larva 1 a larva 3, o ciclos de vida libre. Recuerden, el suelo tiene que ser arenoso, con algo de arcilla, pero fundamentalmente con restos orgánicos. Luego tenemos el estadio infeccioso, que es una larva filariforme, siempre es una larva filariforme. El mecanismo de infección siempre es por la piel y hacen ciclo de luz cuando entran por la piel, que siempre lo hacen así. Entonces siempre hace ciclo de luz. Cambio en el pulmón de larva 3 a larva 4. Bien. Entonces la patogénesis. Acá tenemos el daño es a nivel de piel e intestino, ¿no? Las larvas hacen ese daño a nivel de piel como a nivel de intestino, porque en piel la larva filariforme penetra la piel utilizando sus enzimas, su movilidad, su forma en forma de aguja, su tamaño, que es alrededor de 500, 700 micras, y el número de larvas pues importante para ver el daño. Entonces, ¿qué daño va a producir? Destructivo, inmunoalérgico, inflamatorio en la piel. Y lo mismo sería en la mucosa intestinal, cuando ya las larvitas, que ya son las larvas 5, que se meten para convertirse en adultos, ¿no? Pero aquí fundamentalmente la larva causa daño a nivel de piel. Más bien a nivel de intestino, la hembra, o sea, las hembras, los adultos hembras, causan destrucción, se meten a la mucosa, colocan huevos, estos huevos se quedan ahí también, y entonces hay todo un daño inmunológico e inflamatorio. ¿De qué depende? De las hembras, el número, la movilidad, los antígenos que dejan. Y finalmente los huevos también causan daño, es un daño inmunoalérgico, ¿no? En el intestino. Toda la cubierta del huevo es un cuerpo extraño que se queda en la mucosa. Entonces va a haber una inflamación severa del intestino, sobre todo del duodeno. Va a haber una duodenitis marcada en estos pacientes. Y a nivel pulmón también hay pasaje de las larvas de L3 a L4, y entonces va a haber daño inmunológico, inflamatorio, y lógicamente va a depender del tamaño, la forma, la movilidad, los antígenos y la reacción del hospedero. Bien, entonces tenemos todo este daño que se da, depende de esto, pero también va a depender de la respuesta inmune de la persona. Si esta persona tiene una respuesta inmune
alterada, va a tener un cuadro severo, sobre todo por inmunodepresión, ya sea el uso de drogas, enfermedades que producen inmunosupresión y otras condiciones que determinen esta deficiencia inmunológica. Por lo tanto, la clínica va a haber un síndrome, perdón, acá esto no es Decatur, va a haber un síndrome pulmonar igual que el de Decatur, sí, muy similar, ¿no? No es tan intenso tampoco como en el caso de Ascaris, igual que en Decatur, de larva 3 a larva 4. Entonces hay tos, expectoración, fiebre, disnea, dolor torácico, eosinofilia moderada con focos de condensación cambiante. El síndrome digestivo hay dolor abdominal, diarrea y síndrome de mala absorción. Aquí sí se da un síndrome de mala absorción. Toda la mucosa está inflamada, por eso causa dolor. Hay una duodenitis marcada y entonces va a haber diarrea. Y esta diarrea es que se constituye finalmente en un síndrome de mala absorción. ¿Qué es un síndrome de mala absorción? Cuando la mucosa intestinal por algún motivo no puede ni digerir ni absorber los nutrientes, o sea que viene el alimento que hemos comido, llega al intestino, debería de actuar las enzimas, el cubo gástrico, el jugo intestinal, etc. Todo eso tiene que ir descomponiendo el alimento para que finalmente se conviertan en elementos absorbibles, carbohidratos, proteínas, listos para ser absorbidos. Pero ¿qué pasa en este caso? Como la mucosa intestinal está inflamada, no produce enzimas para la digestión, ni tampoco puede absorber adecuadamente los nutrientes porque está muy inflamada. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el alimento que llega sigue su camino, no es ni digerido ni absorbido. Y entonces se produce diarrea, ¿no? Pero este contenido de intestinal va a pasar al intestino grueso, o sea, el bolo alimenticio que no se ha digerido pasa al intestino grueso, y en el intestino grueso, como hay bacterias, entonces empieza la descomposición de proteínas sobre todo. ¿Y qué significa eso? Que va a producir un aumento de cantidad de volumen de las heces, van a haber una producción muy grande de gases, o sea, las heces van a ser abundantes, malolientes, y además otro hecho importante, con alto contenido de grasa. Las grasas que son a veces no han sido digeridas, no han sido absorbidas, las grasas tienen un peso específico muy bajo, entonces flotan. Entonces las heces, característicamente en el síndrome de mala absorción, ¿qué es lo que van a hacer? Heces malolientes, abundantes, con bajo peso específico. ¿Qué significa esto? Que van a flotar en el agua. Y entonces cuando uno va al baño y jala la bomba, ¿no? Entonces no pasa, porque se queda en la parte superior. Y otra vez hay que hacer funcionar la bomba de agua para que logre pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene gran contenido de grasas. Entonces, este síndrome de mala absorción va a hacer que la persona también se desnutra. Y al desnutrirse va a tener, conforme avanza la enfermedad, poco a poco entra en una desnutrición crónica, ¿no? Entonces esto es importante, este síndrome digestivo, debido a la inflamación de la mucosa, principalmente el duodeno y el yeyuno. Pero también hay un síndrome general, que es la dermatitis, que puede ser, ¿no?, causada por el ingreso de las larvas filariformes por la piel, y también va a haber desnutrición, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué complicaciones tiene la estrongiloidiasis? Miren, ¿no? Aquí es importante la estrongiloidiasis porque es una enfermedad severa y tiene complicaciones que se ven relativamente con frecuencia. La piodermitis, que ya hemos visto cuando uno se rasca y no se lavan las manos, o la misma piel del pie, por ejemplo, está con tierra, hay bacterias, y entonces uno se puede infectar rápidamente con bacterias.
y producir una glomerulonefritis post-estreptocócica. Esa es una complicación igual que hemos visto en uncinarias, ¿no? En Necator americanos. Sin embargo, puede haber una infección crónica. Hemos tenido pacientes que venían a la consulta con diarrea, dolor abdominal. Y entonces vienen porque ya pasan por varios sitios, ¿no? En todos sitios les hacen el examen de heces, negativo, no tienen nada. Entonces los pacientes deambulan, finalmente caen con nosotros y nos dicen generalmente esta expresión. Siempre tengo dolor abdominal, siempre tengo diarrea, ya me han hecho estudios, me han hecho endoscopías, no tengo nada. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Entonces lo que hacemos es en estos pacientes hacerles el método de Berman, que vamos a ver ahorita, para buscar específicamente porque los exámenes de heces que les hacen normalmente es para buscar huevos, y entonces va a salir negativo en el examen de heces. Y entonces estos pacientes, uno les pregunta, ¿has estado en selva? ¿Por qué es que te encontramos estas larvas rhabditoides de Strongyloides? Sí, estuve en selva, pero hace 25, 30 años y nunca más he vuelto a ir. Entonces, el razonamiento es el siguiente. ¿Por qué sigue teniendo la infección? Tanto viven los Strongyloides. No es que vivan tanto, sino que se está produciendo autoinfección interna permanentemente. Y estos pacientes generalmente tienen algo de inmunodepresión. Entonces, la autoinfección va con la inmunodepresión y permanentemente se está regenerando todas sus hembras. ¿Por qué? Porque nuevamente las larvas van a entrar sin salir con las heces, van a volver a infectar a la persona. Entonces se crean infecciones crónicas de larga data, con problemas a veces de desnutrición, porque la mucosa está muy alterada, no se absorben los nutrientes, y entonces va a haber algo de desnutrición. Sin embargo, otra complicación, que esta sí es muy severa, es la hiperinfección. Hiperinfección. ¿Qué significa hiperinfección? La hiperinfección es una infección excesiva, intensa. ¿Por qué? Porque las larvas que se producen filariformes tienen autoinfección, se meten a buscar un vaso sanguíneo, se van a los tejidos, las mismas hembras comienzan a formarse en otros tejidos, por ejemplo el hígado u otros órganos, y entonces la infección se masifica. Encontramos larvas y hembras en diversos tejidos, ¿no? Y entonces todo el intestino, por supuesto, está comprometido, pero pueden irse al hígado, pueden irse al vaso, etc. Y entonces ahí esto es ya una cosa grave. Y a veces puede morir el paciente por una hiperinfección. ¿Y en quiénes se ha relacionado esto de la hiperinfección? En pacientes con VIH. Ya hay mucha relación entre VIH y estrongiloidiasis. HTLV1, esta es una infección que produce una parálisis espástica, ¿no es cierto? Es una infección también de transmisión sexual por el virus HTLV1, que va a desencadenar también infección crónica y, lo peor, hiperinfección. Entonces la hiperinfección se presenta asociada a esta enfermedad. El uso de corticoides, otro problema que es muy frecuente, porque la gente usa con mucha facilidad los corticoides de altas dosis. Entonces estos pacientes van a hacer hiperinfección. O enfermedades inmunosupresoras, lupus y otras enfermedades que pueden desencadenar. Como por ejemplo, se ha encontrado también que el coronavirus está asociado a estrongiloides, ¿eh? Y entonces ahí sí recomienda que ahí sí funciona la ivermectina, ¿no es cierto? Eso está indicado, aunque no tenga mayores síntomas del coronavirus. Pero en general, enfermedades inmunosupresoras son las que están desencadenando la hiperinfección. Y la hiperinfección, vuelvo a insistir, es una complicación grave de la estrongiloidiasis. El uso de drogas, por ejemplo, drogas citostáticas, drogas para el cáncer, son drogas que también producen hiperinfección en general. Bien,
Entonces es la clínica. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos mediante la sospecha clínica, ¿no? Tenemos la sospecha clínica, que es un paciente que viene de selva, que tiene tos, expectoración hemostoica, pero fundamentalmente diarrea, síndrome de malas y dolor abdominal que no lo deja el paciente, ¿no? Y entonces eso nos hace preguntar de dónde viene. Vengo de selva, o he estado en selva mucho tiempo, después ya no, pero he estado. Y bueno, podemos hacer el examen de esputo y podemos encontrar las larvas raditoides en el esputo. Entonces, tengan mucho cuidado, que uno fácilmente puede encontrar larvas en el esputo y eosinófilos también. Los rayos X que hemos visto nos va a dar pues las imágenes de condensación cambiantes. Pero un dato importantísimo en el diagnóstico de esta enfermedad es la eosinofilia alta, más de 20% de eosinófilos en sangre periférica. Entonces, en realidad vamos a ver 3 parasitosis que producen eosinofilia alta durante todo el curso. El primero que estamos viendo, la primera enfermedad, es estrogiloidiasis. Miren, ¿no? Es la primera que estamos viendo, eosinofilia alta. Entonces yo veo un paciente, y esto me va a permitir explicarles un poco, bueno, después les explico cómo es en el diagnóstico, ¿ya? La eosinofilia es alta. Y en el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? El esputo puede ser Berman, las heces cualitativo Berman también. ¿Qué es el método de Berman? ¿Se acuerdan? Modificado en copa, que se usa una copa, una rejilla, encima de la rejilla se coloca una gasa y encima las heces. Y al fondo, suero fisiológico. ¿Qué va a suceder? Que esto se pone en una estufa y cuando se secan las heces, todas las larvas se tiran al fondo de la copa. Y de ahí las recogemos. Las larvas van a estar móviles, son larvas raditoides. Ese es el método para hacer esta enfermedad. Por eso es que en un examen común y corriente, de examen de un Telemann o cualquier otro, Faust o Willis, no encuentran, sale negativo porque estas larvas requieren una prueba especial. Y entonces aquí sí les voy a comentar que una vez tuvimos un paciente en el hospital Goyeneche, era un niño de 7 a 8 años, que ingresa por tos, expectoración hemostoica, ¿no? Desnutrición, dolor abdominal, diarrea, y entonces dicen, ¿de dónde viene este niño? Viene de La Joya, acá en Arequipa, de La Joya. Sus padres son agricultores, peones de chacra, etc. Ya debe tener una tuberculosis. Y entonces, a ver, examen de esputo para ver el BK. Y no le encontraban porque todos solo buscaban el BK. Probablemente había larvas, y probablemente no las vieron. Y entonces, BK en esputo, negativo. BK en esputo, negativo. Entonces ellos, pero piensan que se trata de una tuberculosis pulmonar y enteroperitoneal, que es muy característica de estos síntomas, y con desnutrición. Y entonces el BK siempre negativo, negativo. De pronto, y le dan pues el tratamiento para la tuberculosis, pero no mejoraba, el paciente seguía igual con la diarrea. Y entonces uno de nuestros internos, que está siempre enterado pues de estas cosas, le queda la información, el conocimiento que le damos de parasitosis, y dice, comienza a revisar sus análisis y le ve eosinofilia 23%. Dice, ¿cómo puede ser este paciente con tuberculosis con tanta eosinofilia? Entonces debe tener alguna parasitosis. Entonces, sin decir nada, le toma una muestra de heces. Bueno, vio los resultados del laboratorio del hospital, negativo, negativo. Y entonces le pide una muestra de heces y nos las lleva al laboratorio. Y me dice, doctor, este niño tiene una eosinofilia alta, pero no tiene ninguna alergia, no tiene nada, y tiene tos, esto. A ver, vamos a ver, le hacemos un Berman, ¿y qué encontramos? Encontramos hembras, miren, hembras, restos de mucosa intestinal, huevos de estrongiloides, larvas raditoides en abundancia.
¿Qué es lo que estaba pasando con este niño? Normalmente no se ven las hembras, se quedan en el intestino, se mueren allí. Tampoco se ven los huevos. Se estaba destruyendo toda su mucosa intestinal y se estaba cayendo a pedazos, y por eso salían las hembras, salían los huevos, las larvas, raptitoides, todo. Si este niño no es, digamos, estudiado a fondo por este interno, un alumno interno de nosotros, se moría. Y entonces seguía con la diarrea, seguía con la desnutrición. Y entonces le encontramos larvas raptitoides, y eso era el diagnóstico. No tenía tuberculosis, era simplemente una estrongiloidiasis severa. Pero llamaba la atención que era de la joya, aquí no tenemos nosotros. Entonces la doctora Nancy, que siempre le gusta esto de averiguar las cosas, y entonces se fue a buscar a la familia, a la joya, porque ella conoce muy bien la joya. Fue a buscar, ¿y qué encuentra? Que en la familia, esta familia estaba formada por la señora, el hijo, y había un hombre que era el amante, el esposo, no sé, bueno, compañero, el conviviente de esta señora, que vivía en Puerto Maldonado, trabajaba allá y que venía cada cierto tiempo a compartir la vida con esta familia que era la señora y su hijito. Y entonces la defecaban en un rincón de la chacra porque no tenían desagüe, y este hombre estaba parasitado, y entonces dejaba sus larvas allí, y estas larvas se convertían en filariformes. Ustedes saben, la joya es cálida, pero es como chacra, estaba húmeda, etc. Y este niño iba a jugar ahí en esa zona, y de ahí se infectó y obtuvo la enfermedad. O sea, él sin ir a la selva ya se infectó aquí en la costa, digamos en La Joya, que es prácticamente costa, y porque el padre, o el padrastro en todo caso, dejaba las larvas en el suelo. Miren, y se solucionó el problema, se le dio el tratamiento. Lógicamente que se tuvo que controlar el tratamiento puede producir, en esa época se usaba el tiabendazol, causa un poco de diarrea, entonces lo hidrataron para corregir la diarrea, y pronto se recuperó el niño y se fue a su casa, ¿no? Entonces miren la importancia de este método y la importancia del dato de la eosinofilia alta. Si no hubiese tenido eosinofilia, probablemente no pensaban en una parasitosis. Bien, en cuanto a la epidemiología, vemos entonces que la prevalencia de la enfermedad en costa es relativamente baja, ¿no? Puede haber en algunos sitios de la costa donde hay mucha humedad, puede llegar hasta el 5%. Sierra es menos 5 también, 5% no es mucho. Y en la selva sí podemos encontrar alrededor del 40% con estrongiloides, 35, 40%. No tanto como ascaris, como mucinarias, pero es importante. Lo que pasa es que a veces los datos no son fidedignos porque no se hace el método de Verpa, ¿no? Entonces, ¿qué factores del hombre? Nuevamente volvemos a lo del fecalismo, los hábitos de caminar descalzo, del trabajo en el suelo, mineros, los que buscan oro, trabajan sin zapatos en el borde del río, los agricultores, etc. La pobreza también influye por estos hábitos, como estamos viendo en este niño, ¿no? Y la ignorancia del problema. Nadie sabe cómo se adquiere esta enfermedad y hay que enseñarles. Y aquí el factor del hombre importante es la inmunodepresión. Esto es importante, que es diferente que en otras parasitosis. Factores del parásito, la autoinfección interna. Acá no importa la longevidad del gusano, de la hembra parásita partenogenética, sino fundamentalmente de la autoinfección interna y externa que mantiene la infección por mucho tiempo. Y bueno, y finalmente vamos a ver la profilaxis. Entonces, en la profilaxis hay que combatir este hecho, ¿no? Hay que prevenir este hecho, el caminar descalzo. Y entonces acá sí es las botas obligatorias. Entonces miren cómo las botas de Hebe se vuelven obligatorias para evitar esta infección en selva, ¿no? Bien, y el control que hacemos, ¿cuál es el problema? Nuevamente el fecalismo, ¿no? La gente defeca en el suelo. Y entonces las letrinas pueden funcionar muy bien, y lógicamente la educación y finalmente la parte económica para
que todos puedan usar sus botitas, ¿no? Si ustedes no usan sus botas cuando van a selva y se meten al barro, al bosque, se van a infectar porque a veces uno pisa el barro, se sobrepasa el zapato y él puede entrar en contacto con los calcetines y por ahí pueden entrar las larvitas. Son estas larvas activas, se mueven rápidamente, tienen un tropismo, digamos así, exagerado hacia la temperatura del ser humano. Basta que uno ponga la mano o se siente, si es que está sin ropa adecuada, o camine descalzo, inmediatamente basta que se impregne con un poco de barro, de tierra, y entonces inmediatamente la larva que tiene este tropismo hacia la temperatura del ser humano, inmediatamente se introduce por la piel utilizando su movilidad, su forma, sus enzimas para penetrar a la mucosa, perdón, a la piel, ¿no? Este solo entra por la piel. Bien, y finalmente el tratamiento. Nosotros utilizamos, en este niño, por ejemplo, utilizamos el tiabendazol. Esta droga era muy buena, pero cada vez era más difícil de conseguirla. Esto se da en 500 miligramos en la mañana y en la noche por 3 días. Esta es una droga que produce a veces dolor abdominal, produce diarrea, y entonces no es fácil administrar esta droga. Y teníamos que conseguirnos de nuestros amigos de Brasil, de otros sitios, para conseguir tiabendazol, que siempre teníamos para nuestros pacientes, porque en el mercado no hay, o era muy difícil conseguirlo. Y de pronto aparece la ivermectina. La ivermectina tiene una historia media rara, ¿no? En primer lugar, aparece la ivermectina, que funciona para muchas parasitosis a nivel mundial. Sin embargo, en el Perú no llegaba esta droga, y en Lima hicieron un estudio del uso de la ivermectina en varias parasitosis y que dio buenos resultados. No tuvo muchos efectos indeseables, pero siempre los tiene, mucho cuidado. Y entonces dio pues luz verde para que se use la ivermectina en el Perú. Pasaron los años y no había. Esta droga recién aparece otra vez ya, digamos, más o menos insinuosamente a partir del 2005, diría yo, 2004, 2005, que aparece la ivermectina, pero difícil de conseguir. Hace 3 años yo le mandaba 2 años a mis pacientes a que consigan ivermectina en las farmacias. Se recorrían todas las farmacias y no lograban encontrar la bendita ivermectina. O hemos usado hasta de uso veterinario, hemos tenido que disolver porque vienen en botellas grandes para los animales. Y entonces la ivermectina ya aparece ahora mucho más fácil en gotas o en tabletas, y esta droga se ha convertido, pues esta es la droga de elección para estrongilodiasis. Con esto he podido tratar a mis pacientes, y porque con otras drogas le podemos dar albendazol, mebendazol, disminuye el número de larvas, pero después otra vez se restablece, no lo elimina. La única que he visto con tiabendazol sí, pero con muchos daños tóxicos, y la ivermectina, que sí logra eliminar al parásito completamente del paciente. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Han quedado completamente... Doctor, buenos días. Sí. Una consulta. Sí. Bueno, dice que se contamina una persona, bueno, cuando camina descalzo, con las larvas Rhabditoides 3N, ¿no? O sea, que tiene el cromosoma 3. No, con la larva filariforme, ¿no? La Rhabditoides no es infecciosa. Sí, con 3 larva filariforme siempre es 3N. Siempre la larva filariforme es 3N. No puede formarse larva filariforme a partir de una larva rhabditoide que tiene un N o 2 N. Esas van a seguir vida libre. Solamente la que tiene 3N es filariforme. Y si es filariforme tiene que infectar, o si no muere. Así de simple. Muy bien la pregunta. Doctor, y si la larva fuera 2N o 1N, ¿no contamina entonces a la persona?
No infecta, no tengan cuidado, no es lo mismo contamina que infecta. Puede estar contaminada su mano, pero no lo infecta. Esos van a ser vida libre. Solamente infecta a la persona la larva 3 filariforme que contiene 3 juegos de cromosomas. Doctor, ¿y hay algún otro método, aparte del método de Weiermann y la eosinofilia, aparte de otro método de diagnóstico? Bueno, como digo, si está en pulmón, hemos dicho, la radiografía de tórax, estas imágenes cambiantes que me hablan de un síndrome de Leffler. Segundo, el examen de esputo, que puede ser el que se llama la búsqueda de larvas o eosinofilia. Hay otro método, y gracias por la pregunta, porque hay otro método que se llama el método de la cuerda encapsulada o el enterotest. ¿Qué significa esto? Esto se puede utilizar también y es muy bueno. ¿Qué significa? Que le damos al paciente una capsulita dentro de la cual hay un hilo, una pitita de algodón, y que en un extremo queda libre. Entonces, en ayunas, se le da esta cápsula para que la degluta con un poquito de agua, la deglute, pero nos quedamos con el extremo de este hilo en la mano y le fijamos con espaldarazo por la mejilla para que no se vaya a introducir o perder. Y entonces la capsulita avanza por el aparato digestivo, llega al estómago, no se deshace ahí por el pH, y cuando llega al intestino se desintegra y deja en libertad a todo el hilo que estaba envuelto ahí en el intestino. Y entonces, como ya la cápsula se va, queda el hilo y se impregna de lo que está en el intestino en ayunas. En ayunas la persona solo tiene que se llama bilis. Y entonces esta bilis es la que contiene las larvas, porque las larvas están saliendo del intestino, larvas rhabditoides están saliendo de la mucosa intestinal, del espesor, y caen ahí a la bilis. Entonces el hilo se impregna con esta bilis y las larvas se pegan a este hilo. Entonces nosotros jalamos la pita a la media hora, o a veces un poco más, jalamos la pita, y entonces, no, en realidad son alrededor de 2 horas más o menos, y esperemos que llegue al intestino, 2 a 3 horas. Y entonces una vez que ha pasado ese tiempo, jalamos el hilo que estaba pegado a la mejilla, jalamos el hilo y exprimimos ese hilo en una lámina de objetos. Ahí vamos a encontrar las larvas rhabditoides. Ese es el método de la cuerda encapsulada, el método de el enterotest, que funciona también muy bien para esto. Gracias por la pregunta, porque me estaba olvidando de eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a culminar ahí esta clase y continuamos el miércoles con ustedes. Muchas gracias.